Bien, buenos días. ¿Se ve y se oye bien? Buenos días, profe. Sí, Ok, gracias, Helen. Bueno, ya completé lo que les quería demostrar. Es que fue un simple error el que cometí ayer, pero aquí, ¿verdad? Ustedes pueden sumar dos números complejos. Si quieren, lo hacemos general y entonces aquí es, digamos, una magnitud A y una magnitud B, ¿verdad? Entonces aquí es B coseno de zeta más, ¿verdad? Ese es el primer número y este es el segundo, B, y aquí B también, ¿verdad? Entonces suman las partes reales y las partes, entonces esto queda E a la I omega T por, em, no, perdón, aquí es A. No, vamos a hacerlo bien. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo y lo vamos a hacer bien. Ok. Entonces, esto que está aquí adentro lo podemos expandir, ¿verdad? Como A por el cos de zeta más J por A por el seno de zeta, ¿verdad? Más el otro lo expandimos también. Más B cos de phi más J B sen de phi, ¿verdad? Entonces ahora sí, sumamos las partes reales, entonces esto queda E a la I omega T por A cos de zeta más B cos de phi. Esta es la parte real, ¿verdad? Más J A sen de zeta más B sen de phi. Y esta es la parte imaginaria. Y entonces después nos devolvemos, ¿verdad? Y entonces fíjense que se puede hacer porque omega es constante. Ese es el secreto que tienen que ver, ¿verdad? Omega es constante, entonces puede salir este factor común. Pero si este omega fuera aquí omega 1 y aquí omega 2, ya toda la álgebra fasorial en ingeniería eléctrica no se podría, ¿ok? Sería, bueno, o sí se podría, pero ya involucraría más operaciones, ¿ok? Bueno, entonces vamos a abrir la nueva sección aquí, 28 de mayo. Y clase número 1 del 28 de mayo de 2021. Ok. Bueno, vamos a pasarlos para acá. Y voy a detenerla porque si no esto se convierte muy lento. Y listo. Entonces entramos al capítulo 7 y entonces vamos a poner circuitos de corriente alterna en serie y paralelo. Y entonces vamos a definir la impedancia resistiva, la inductiva y la capacitiva. Ok, entonces acuérdense que vimos que cada elemento pasivo tenía una reactancia, ¿verdad? En la resistencia se llama resistencia, en el capacitor se llama reactancia capacitiva,
Y en el inductor se llama reactancia inductiva, ¿verdad? Pero además vimos que con los fasores es muy simple trabajar. Entonces lo que podemos hacer, ¿verdad? Y eso fue un truco de un ingeniero todo el ingeniero que desarrolló los fasores en ingeniería eléctrica, supremamente inteligente, ¿verdad? Todo cómo lo visualizó y cómo lo documentó, ¿verdad? Él escribió sus artículos y entonces él documentó cómo se podrían resolver todos los circuitos de corriente alterna en serie y paralelo trabajando con fasores, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo? Definió la impedancia de los elementos. Entonces decimos, la impedancia se define como la magnitud que mide cuánto impide un elemento eléctrico el paso de carga a través de él. Ay, Dios mío, ¿pero qué fue esto? Ok. Entonces decimos, para un elemento resistivo, tenemos las siguientes relaciones, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un elemento resistivo, entonces digamos, vamos a tener un elemento como este, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener que ingresa una corriente y igual a I máxima seno de omega t, ¿verdad? Aquí vamos a tener la resistencia, aquí vamos a tener el voltaje, que ya vimos que está en fase con la corriente, entonces es V máximo seno de omega t, ¿verdad? Entonces aquí la relación es por ley de Ohm, donde podemos escribir que I máxima es igual a V máxima entre R, ¿verdad? O también que V máxima es igual a la corriente máxima por la resistencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos para un elemento resistivo. Entonces, podemos escribir en forma el voltaje y la corriente en forma fasorial son, ¿verdad? Tenemos voltaje, voy a usar la letra minúscula, ¿verdad? Para que se entienda que estoy en el dominio del tiempo. Entonces, el voltaje es igual a un voltaje máximo seno de omega t, ¿verdad? Entonces, el fasor es igual al V ángulo de 0 grados, ¿verdad? Donde V es 0.707, que es el inverso de 1 entre raíz de 2, perdón, que es 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Por V máximo. Entonces vean qué interesante es trabajar con fasores y calculamos
la corriente con la ley de Ohm. Entonces vamos a tener que I fasorial es V ángulo de 0 entre R y la resistencia en forma fasorial, ¿verdad? Va a llevar un ángulo zeta R, ¿verdad? Entonces esto podemos escribirlo como V entre R, ángulo de 0 grados menos zeta sub R. Pero por las mediciones en laboratorio, pero sabemos que I V, ¿verdad? El voltaje, la corriente y el voltaje están en fase, por lo que podemos escribir entonces que el ángulo del fasor R, por lo que zeta R, es igual a 0. ¿Verdad? Entonces 0 menos 0, 0. Y entonces queda que el fasor I es igual a V entre R, ángulo 0. ¿Ok? Y en el dominio del tiempo, esto implica que I minúscula es igual a V entre R, raíz de 2, seno de omega t. Y entonces, definimos la impedancia de un elemento resistivo como Z sub R igual al valor de la resistencia, ángulo 0. Entonces, esa es la impedancia para un elemento resistivo. Y las unidades, y se mide en ohms. ¿Ok? Bueno, entonces esta la vamos a llamar 7.1 para no perdernos con mis ecuaciones. Ahora sí, entramos al inductor. Vamos a ver qué es lo que pasa con un inductor, ¿verdad? Para un inductor tendremos lo siguiente, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos para un inductor. Tenemos que el elemento inductivo se simboliza con una bobina. Bueno, y de hecho es una bobina. ¿Ok? Entonces vamos a tener la corriente. Vamos a tener una reactancia inductiva, ¿verdad? Que está por omega L. Y vamos a tener un voltaje que está dado por V máximo seno de omega t, ¿verdad? Entonces, este implica el fasor voltaje igual a V ángulo 0 grados, ¿verdad? Porque nos están dando este voltaje que tiene 0 grados de fase, ¿ok? Donde V es igual
a V máxima entre raíz de 2. O lo que es lo mismo, como lo escribimos anteriormente, 0.707 V máxima, ¿verdad? Y entonces, como estamos trabajando con reactancias, ¿verdad? Que tienen las mismas unidades que la resistencia, entonces podemos trabajar por la ley de Ohm. Entonces decimos, por la ley de Ohm, vamos a tener que el fasor I es igual al voltaje, al fasor voltaje entre el fasor corriente. Perdón, entre la reactancia inductiva. La corriente está del otro lado, la corriente está al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, entre la reactancia inductiva, ángulo, cita del inductor. ¿Ok? Entonces, esto es igual al voltaje entre la reactancia inductiva, ángulo 0 menos cita inductivo. ¿Verdad? Pero I, sabemos que en los inductores, por las medidas en los laboratorios, pero I está atrasada 90 grados con respecto a V. Y entonces, interesantísimo, ¿verdad? Entonces, esto implica que el ángulo del inductor en la corriente es 90 grados. Entonces, esto implica que el fasor corriente en el inductor es V entre XL, ángulo menos 90 grados. Entonces, si ese es el fasor, en el dominio del tiempo vamos a tener raíz de 2 por V entre XL por el seno de omega t menos 90 grados. Y decimos, de modo que definimos la impedancia de un elemento inductivo como Z del inductor igual a XL a la reactancia inductiva, ángulo 90 grados. Ok, entonces la impedancia inductiva lleva un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Cuando calculamos la corriente, ¿verdad? Como la impedancia va a estar abajo, entonces el ángulo pasa arriba con un menos, lo que indica el atraso de la corriente con respecto al voltaje. Y decimos, es una cantidad que indica cuánto controlará o impedirá el paso de corriente a través del inductor en una red. Los elementos inductivos son elementos que almacenan, no disipan
como los elementos resistivos. Ok, entonces acuérdense que la resistencia transforma la energía eléctrica a calor. Ok, por eso disipa energía. Las resistencias. Los inductores no. Por supuesto, estamos hablando de inductores ideales, ¿verdad? El inductor real, como él está hecho por un alambre, ¿verdad? Y las espiras es un alambre largo hecho en una bobina, entonces sí tiene una resistencia interna. Pero para la teoría, aquí estamos asumiendo inductores ideales, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí mejor, estamos asumiendo inductores ideales. Vamos a poner que no disipan energía en calor. ¿Ok? Bueno, y por último, ¿verdad? Nos falta el tercer elemento pasivo, que es el capacitor. Entonces decimos, para un elemento capacitivo, sabemos que la corriente adelanta al voltaje en 90 grados. Entonces, por un razonamiento similar al usado para el inductor, tendremos por la ley de Ohm lo siguiente, ¿verdad? Entonces vamos a tener ay, este café me quedó delicioso. Vamos a tener que I, el fasor I, ¿verdad? Es por la ley de Ohm, V, ángulo de 0, entre X, la reactancia capacitiva, ángulo zeta capacitivo, ¿verdad? Entonces esto es, por el álgebra complejo, V entre XC, ángulo 0 menos zeta capacitivo, ¿verdad? Pero sabemos que zeta capacitivo es igual a menos 90. Entonces, el fasor corriente se convierte en V entre XC, ángulo de zeta menos 90, ¿verdad? Entonces esto es V entre XC, ángulo 90 grados. Y entonces ahí en el fasor se ve, ¿verdad? Que la corriente está adelantada al voltaje en 90 grados, ¿verdad? Entonces en el dominio del tiempo, tenemos que I va a ser entonces raíz de 2 por V entre la reactancia capacitiva por el seno de omega t más 90 grados. Y definimos la impedancia del elemento capacitivo como
igual que en el inductivo, ¿verdad? Z capacitiva igual a X a la reactancia capacitiva, ángulo menos 90. Indica cuánto controlará o impedirá el elemento capacitivo el paso de corriente en una red. Igual que el inductor, el elemento capacitivo ideal, ¿verdad? Para que nos acordemos siempre, capacitivo ideal es un elemento que almacena y no disipa como el resistivo. Y de hecho, en la práctica, uno cuando hace laboratorios o cuando hace un circuito, ¿verdad? Uno puede incluso tocar el condensador o el capacitor o la bobina y no está a alta temperatura, ¿verdad? En realidad sí está disipando un poquito de calor, pero lo podemos aproximar a un inductor o un capacitor ideal, ¿ok? Ideales. Entonces, en cambio, uno toca la resistencia y dependiendo de la corriente que está pasando, ¿verdad? Y del voltaje, de ahí hasta se puede despellejar la mano, ¿verdad? Si uno pone la mano en la cocina, la quemadura puede ser de tercer grado, ¿verdad? Entonces, el elemento resistor en la cocina sí disipa tremendas cantidades de calor, ¿ok? Es eso que ustedes ven en la cocina como una espiral, eso es una resistencia, o sea, es esto, solo que en forma en forma de espiral, ¿ok? Pero es esto, es este elemento. Y todo lo que digamos sobre este elemento aplica a la resistencia en espiral de la cocina. Profe, ¿cuántos ohms es una resistencia de cocina? Los ohms, bueno, de ahí lo puedes sacar, pero más o menos una resistencia de cocina disipa 1000 watts. ¿Verdad? Entonces podemos sacarlo ahí con la resistencia, con la V, I cuadrado entre R, ¿verdad? Deberíamos medir la corriente y despejamos R y entonces podemos calcular los ohms, ¿ok? Pero sí son en promedio de 1000 watts. Ok. Entonces ahora en el segundo punto, resolviendo problemas, vamos a entender el diagrama fasorial, ¿ok? Entonces decimos problemas resueltos y diagrama fasorial. Entonces decimos problema 7.1. Dice, utilizando el álgebra fasorial, encuentre la corriente I para el circuito. Trace las formas de onda de V, E, I y el diagrama fasorial. ¿Ok? O sea, el diagrama de los fasores, ¿verdad? Ok, entonces lo que me dan es vamos a empezar con problemas sencillos y ahí vamos a ir complicándonos la vida.
¿verdad? Entonces lo que tenemos es un elemento resistivo con un voltaje alterno dado por V igual a 100 voltios seno de omega t, ¿verdad? Entonces aquí son 5 ohmios y el voltaje produce una corriente aquí I. Entonces, la solución es, nos están pidiendo I, ¿verdad? Entonces, podemos trabajar con, dice, usando el álgebra fasorial, encuentre la corriente para el circuito. Entonces, sabemos que en álgebra fasorial, el fasor corriente es igual al fasor voltaje entre el fasor impedancia resistiva, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular cada uno de estas cantidades. Entonces, el fasor voltaje es igual a 100 entre raíz de 2, ángulo de 0 grados, ¿verdad? Hacemos la operación sencilla esa y entonces esto queda 70.71 ángulo de 0 grados. Y por lo que hemos visto en teoría, sabemos que la impedancia resistiva, ¿verdad? Es 5 ohmios, 0 grados. Entonces podemos encontrar la corriente fasorial. Entonces, I es igual a 70.71 ángulo de 0 entre 5 ángulo de 0. Revisamos las unidades, ¿verdad? Todo está en voltios. Perdón, el voltaje fasorial está en voltios y la impedancia resistiva está en ohmios, entonces no hay ningún problema, la corriente me da en amperios. Entonces hacemos esa simple operación y entonces esto nos da 14.14. Ustedes me van revisando los cálculos, ¿verdad? Por favor. Porque ya ven que ayer me encontraron varios errores. Ok, y en el dominio del tiempo, esa es la corriente fasorial. Y en el dominio del tiempo, vamos a tener que I entonces es igual a raíz de 2 por 14.14, ¿verdad? Por el seno de omega t. Y esto da 20 seno de omega t. Y listo. Así de simple es trabajar con los fasores, ¿verdad? Entonces, dice, trace las formas de onda de V y ok, vamos a trazarlas entonces. Entonces, ponemos los ejes cartesianos. ¿Verdad? Y entonces, sabemos que el voltaje máximo son 100 voltios. Entonces, aquí tenemos 100 voltios. Este es el voltaje. 100 voltios. No hay ángulo de fase y además las dos están en fase, ¿verdad? Porque es un elemento resistivo, entonces están en fase. Entonces, aquí tenemos 0. El voltaje está dado en seno, ¿verdad? Entonces, el máximo va a ser en pi medios. 0 es en pi. El máximo negativo es en 3
medios de pi y vuelve a 0 en 2pi, ¿verdad? Y aquí estamos graficando omega t. Omega t, ¿verdad? Y graficamos ese es el voltaje. Y la corriente es de menor amplitud, ¿verdad? Entonces la ponemos aquí. Entonces la amplitud máxima de la corriente son 20 amperios y está en fase con el voltaje, ¿verdad? Entonces este es I y este es el voltaje en el tiempo. En un diagrama fasorial, vean qué sencillo que se vuelve. En un diagrama fasorial, ¿verdad? En el campo complejo, entonces lo que tenemos es el vector corriente que está con ángulo de fasor 0. Entonces vamos a dibujarlo aquí. Entonces, bueno, dibujemos el vector voltaje primero. Vamos a hacerlo un poquito grueso para, ¿verdad? Entonces, dibujamos el vector voltaje. Entonces el vector voltaje está aquí, ¿verdad? Tiene ángulo fasorial 0. Entonces el fasor en el plano complejo es V. Y ahora vamos a dibujar el vector corriente. Vamos a hacerlo un poquito grueso también para que se vea, ¿verdad? Entonces, el vector corriente en el plano complejo tiene una magnitud menor, ¿verdad? Y entonces aquí está el vector, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el plano complejo. Ese es pongámosle título, ¿verdad? Diagrama fasorial. O sea, este es en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo. Y aquí abajo es el diagrama fasorial. ¿Verdad? Entonces, este eje es J, el eje imaginario, y este es el eje real. Entonces, con la corriente, aquí tenemos este es el vector I o el fasor I. Y este es el fasor voltaje. ¿Cuál es la magnitud de cada uno de ellos? 70 el del voltaje, ¿verdad? Y 14.4 el de el fasor corriente, ¿verdad? Entonces aquí, esto es 70. 70.7 es la magnitud del fasor. Y la del es 14.4. Perdón, 14.14 amperios, ¿verdad? Y aquí se nos olvidó, ¿verdad? Pero aquí es voltaje. Voltios. Entonces, este es el diagrama fasorial. Ok. ¿Alguna pregunta? Kenneth, ¿alguna pregunta? No, profe, de momento no. Ok. Vamos con el segundo problema. Problema 7.2. Entonces dice, utilizando el álgebra fasorial, encuentre el voltaje
V para el circuito de la figura. Trace las formas de onda de V e I. Entonces, en este caso, lo que me dan es la corriente. Entonces, vamos a ver, dibujemos el circuito primero, ¿verdad? Que nos están dando. Entonces, dice que tenemos un elemento resistivo también. Pero en este caso, nos dicen que tenemos la corriente igual a 4 seno de omega t más 30. Y ahora tenemos un ángulo de fase. Ok, entonces aquí tenemos 2 ohmios. Y aquí tenemos un voltaje que es el que tenemos que encontrar. Ok, entonces, en primer lugar, convertimos a fasor la corriente, ¿verdad? Entonces, el fasor corriente es igual a 4 entre raíz de 2, ¿verdad? Que es, me van revisando todo ahí, 2.828, ángulo 30 grados. Quiere decir que el fasor voltaje puedo encontrarlo como I por la impedancia resistiva, ¿verdad? Entonces, el fasor, voltaje va a ser 2.828, ángulo 30, que multiplica a la impedancia resistiva, que es 2, ángulo 0. Entonces, el voltaje fasorial es 5.656, ángulo 30 más 0, 30. Y entonces, en el dominio del tiempo, esto es igual a raíz de 2 por 5.656 por el seno de omega t más 30. Ok, entonces, en el dominio del tiempo, los diagramas. Entonces ponemos en el dominio del tiempo, hacemos los diagramas. ¿Verdad? Entonces vamos a ver. Está adelantada el voltaje con respecto al 0, 30 grados. Entonces aquí tenemos que viene el voltaje. Y la corriente está en fase porque es un resistor, pero con menos amplitud, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 4 amperios y el máximo del voltaje, ¿verdad? Son 8 voltios. Entonces,
este ángulo que están adelantado aquí es 30 grados. ¿Ok? Bueno, ese es en el dominio del tiempo. ¿Verdad? Podemos escribir dónde está el máximo del voltaje y el máximo de la corriente, ¿verdad? Y están atrasados con pi medios 30 grados, ¿verdad? Este angulito de aquí, ¿verdad? Son 30 grados. Aquí está pi. Y aquí más adelante está 2pi. ¿Verdad? Porque todo está corrido 30 grados. Ok, y en el dominio del fasor es bien fácil. Vamos a tener el diagrama fasorial. Tenemos J y tenemos real. Entonces, la corriente, el fasor corriente está en fase con el fasor voltaje, ¿verdad? Entonces tenemos el fasor voltaje, ¿con qué color? Rojo. ¿Verdad? Entonces, el fasor voltaje lo vamos a tener a 30 grados. Aquí está el fasor voltaje. Y el fasor corriente está en fase con el fasor voltaje, ¿verdad? Y con una amplitud menor. Ahí está. Ok, entonces, entonces aquí vamos a tener 5.506, ¿verdad? Este voltaje tiene una amplitud de 5.5565, 5.565 voltios, y la corriente va a tener una amplitud de 2.828 amperios. Bueno, vamos a ver, mientras hacemos el recreo, a ver si ustedes se logran hacer problema 7.3. Dice, utilizando fasores, encuentre la corriente y para el circuito de la figura, trace las curvas V e I y el diagrama fasorial. Vamos a ver, muchachos, que hay que hacer la pausa. Entonces voy a dejarles aquí el circuito. Entonces tenemos aquí una bobina. Con una reactancia inductiva de 3 ohmios y un voltaje alterno de 24 seno de omega t. ¿Ok? Entonces así, ¿verdad? Tienen que hacer los fasores, calculan el fasor corriente,
vuelven al dominio del tiempo y grafican en el dominio del tiempo y en el diagrama fasorial. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo les va. Voy a hacer la pausa y a grabar la clase, ¿ok? Profe, las resistencias siempre tienen ángulo cero. En la resistencia, el voltaje y la corriente siempre están en fase. Punto. ¿Ok? Ok. En la bobina, el voltaje adelanta la corriente en 90 grados, siempre. Y en el capacitor, la corriente adelanta el voltaje en 90 grados. Esas son reglas que ya tienen que aprendérselas de memoria. ¿Ok? Entonces, en un capacitor entra primero, o sea, se carga primero y detrás viene el voltaje. En un inductor, el voltaje es el que se presenta primero y después se carga. Ok. Entonces, nos vemos en unos minutos.